Hola y bienvenido a Ruku Ruku Podcast, Tu podcast sobre actualidad. marketing y cualquier cosa que nos haga Ruku Ruku, con Verónica Romero Y Ana Marín. ¿Qué vamos a hacer en Ruku Ruku? Pues obviamente vamos a hablar de temas que nos interesan, que nos dan curiosidad, que nos llaman la atención a todos. Entonces, claro, siempre estamos abiertas a que ustedes como espectadores nos manden, sus curiosidades, nos manden, quiero saber de este tema, oye, hablen de esto otro que me interesa. Como es nuestro primer episodio, decidimos arrancarnos, como son las fechas, con un especial de Halloween. Obviamente, pues ya tenemos hoy un invitado espectacular, tenemos un tema increíble, como decía Ana, para las fechas en las que estamos, porque vamos, o sea, no podemos pedir un mejor padrino para el primer episodio de hoy que el que tenemos, ni un tema más espectacular como es Halloween ahora mismo. Cuando uno hace un directo, lo primero que se sabe es que algún fallo técnico habrá. Y como no, a nosotras nos tocaron todas. Pero para que no te pierdas nada de lo que ocurrió el 30 en el estreno de Ruku Ruku Podcast en Twitch, te dejamos con algunas de las perlas que ocurrieron en el previo. Hola Ana, hola Verónica, ¿se nos escucha? Estamos en directo, ¿verdad? Sí, estamos en directo, Bien, vale, perfecto. estamos en directo. Jesús, O sea que gracias. más de una persona, Verónica, habrá escuchado que estamos en directo, ¿no? Sí. Estamos probando mientras hacemos. Bueno, Vale, ahora sí se nos escucha a todos, perfecto. fantástico. Pues permíteme que antes de continuar, comparta con la gente que ahora nos está escuchando y viendo, pues comparta que les deseo toda la suerte del mundo. Que esta andadura que hoy arranca, pues les llene de entusiasmo, que sea que sea una oportunidad para aprender cosas nuevas y divertirse con ese aprendizaje y que bueno, que es bastante, uno se siente honrado y al mismo tiempo un poco responsable de ser algo así como el padrino de esta aventura, que espero dure mucho y que se vaya enriqueciendo, bueno, en cada una de las entregas. ¿Vale? Esto, Muchas gracias. que quede constancia. Que quede constancia que lo he dicho. Ay, perdón a todos los que están en directo, que estas cosillas pasan. Bueno, hay que tomar en cuenta en consideración que estamos en las fechas en las que estamos, de Halloween, ¿no? Con lo cual, pues Verónica está viviendo su particular Halloween, es decir, su particular tormento, intentando que se nos vea, al mismo tiempo que se nos escucha, manejando la consola para que todo esto funcione e intentando mantener la mente también en esta conversación que tenemos Ana y yo, con lo cual eso sí que es terrorífico, conseguir eso. Así que, en fin, te va a ganar una golosina. Y ahora sí, Ruku Ruku Podcast, especial Halloween, con José Gregorio González. Pues nosotras teníamos preparado una pequeña tanda de preguntas, porque para los que no sean de Canarias y nos estén escuchando, pues, ¿quién es José Gregorio? Es decir, conocerte un poco. Entonces, la primera pregunta es que, bueno, el gusto por lo paranormal. Siempre hay algo, hay una chispa, algo que prende por dentro esa inquietud. ¿Qué te motivó en esa curiosidad por lo paranormal? Pues mira, Ana, francamente no lo sé. Yo sé que tiene que haber un desencadenante, tiene que haber un momento en el que se prende la mecha en un barril de combustible, ¿no? Porque evidentemente es algo una inquietud y que llevo dentro y unas habilidades o unas herramientas para compartir esas inquietudes, ¿no? Pero el detonante, es decir, el clic o el encendido, yo todavía no lo he identificado. Yo me hago un poco de retrospectiva, incluso alguna vez, pues indirectamente indago con la familia a ver si consigo extraer algo, alguna pista, pero sin influir, ¿no? En no condicionar. Y no hay manera, es decir, no hay nada especial, nada significativo que yo recuerde o que mi familia pueda recordar. El caso es que desde pequeño tenía inquietudes por este tipo de cuestiones, me llamaba muchísimo la atención. De hecho, lo he dicho algunas veces y no tengo problema en decirlo en una sociedad y una cultura que a veces hace chiste de todo. O sea, a mí me fascinaba tanto lo misterioso
que terminé siendo monaguillo, o sea, porque estar en ese entorno de la iglesia era estar en un sitio donde te contaban, escuchabas lecturas sobre milagros, sobre gente que levitaba, sobre curaciones, todo ese tipo de lecturas que están ahí en la Biblia, ¿no? O la vida de los santos, que está plagada precisamente de este tipo de cosas, ¿no? Y eran relatos que me fascinaba escuchar, ¿no? O sea, que digamos que fue mi primera fuente de consulta fue esa, ¿no? Donde primero encontré información siendo apenas un crío, un niño, pero se ve que era algo que estaba muy dentro, o que me marcó de alguna forma, y seguí explorando, ya fuera de ese ámbito más en fin, muy encorsetado, ¿no? Que es el de la religión, sea cual sea la religión, ¿verdad? Y exploré por mi cuenta en cuanto pude, y lo más próximo que tenía, por una cuestión de edad, de donde vivía, pues eran los curanderos, ¿no? Los curanderos era algo, los santiguadores, ¿no? Esas figuras de barrio, de pueblo. Sí. Claro, siempre envueltas, ¿no? Con un poquito de oscuridad, algún elemento, algún amuleto, es decir, algunos tenían su utillaje, ¿no? Y su atrezo, que le añadió un poco más de misterio. Y ese fue el primer terreno en el que yo indagué, ¿no? Conocer lo que hacían, escuchar los rezados, ver cómo pues hacían un ritual para curar una hernia o sacar el sol. Es decir, bueno, era lo más próximo al misterio que tenía al alcance de mi mano, porque siendo un niño, ¿no? Te estoy hablando, teniendo a lo mejor 11 o 12 años, muy niño, ¿no? Bueno, pues lo siguiente fue el fenómeno OVNI, que era algo también que se daba por muchos sitios, la gente hablaba con bastante libertad de ese tema, y eso permitía que pudieses preguntar y pudieses hacer tus primeras, bueno, si no investigaciones, al menos tus primeras encuestas, ¿no? Tus primeros interrogatorios y tal. Y así fue poco a poco. Yo creo que después es como una máquina que se va alimentando, ¿no? Es decir, empiezas así, te entusiasma, te fascina ese tema, quieres saber más de otro, vas a otra historia, te cuentan una historia de brujas, por ejemplo, o de los fantasmas, y eso te estimula más, y al final, pues yo, pues no sé, 30 y tantos años metido en esto, manteniendo la misma curiosidad, o más incluso, que el primer día, ¿no? O sea, que sigo fascinado y espero seguir siempre así, entusiasmado y con muchísima curiosidad, porque francamente creo que la curiosidad es lo que nos permite avanzar, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Pero especialmente en esto. Yo diría que la curiosidad y el amor es lo que nos hace avanzar como seres humanos. Sí, bueno, te lo compro, te admito lo del amor, lo de ponerle pasión, efectivamente, ¿no? Hombre, la curiosidad creo que es una, y a veces hago la broma de que es una enfermedad, que estoy enfermo de curiosidad, que mi enfermedad es crónica, ¿no? Si no es una cosa aguda, es crónica, está en mí, no se va a curar nunca, y no quiero que se cure, ¿no? Es decir, la curiosidad te lleva a indagar, a conocer más, a explorar, y cuando eres curioso, puedes llegar a ser curioso incluso con temas que aparentemente te pueden resultar tediosos o aburridos, ¿no? Siempre pongo también el ejemplo de que incluso las matemáticas, que a mí se me dan fatal y que a partir de cierto nivel no las comprendo, pero creo que pueden ser fascinantes, divertidas, si quien las comparte, pues sabe hacerlo, ¿no? Entonces, este pensamiento refleja mi cronicidad en la curiosidad. Es decir, si de pronto me da curiosidad, pues las matemáticas, seguramente me pondría en ello, las exploraría y encontraría los motivos por los que es apasionante, ¿no? Sí. Y al final, si alguien te habla con pasión de algo, si alguien notas que ese tema le interesa, que ha indagado, que de verdad lo siente, claro, es maravilloso. Es una maravilla. Claro, esto, fíjate, esto de la pasión tiene mucho que ver también. La pasión muchas veces está conectada con la convicción, ¿no? Sí. Y con muchos testigos de experiencias aparentemente inexplicables, ¿no? Vamos a decir aparentemente, ¿no? Porque igual hay alguna explicación convencional, pero quien vive esas experiencias y no te está contando una milonga, sino que realmente lo ha vivido. Sí. Y está convencido de lo que ha vivido, aunque tenga una explicación, ¿vale? Pero digo a la gente que no miente, digo a la gente que honestamente te dice, oye, he visto esto y creo que es esto, ¿vale? Y a lo mejor
ha visto otra cosa y es otra cosa, ¿no? Bueno, pues la convicción, la pasión que el testigo le pone a lo que te cuenta suele ser un indicio de veracidad, de autenticidad, de que esa persona te está contando su verdad, ¿vale? Después te encuentras a gente que te cuenta unas historias increíbles o más creíbles, pero que no se cree, ¿vale? Te das cuenta de que lo que te está contando no lo tiene interiorizado, no lo vive, no hay pasión en lo que te está contando, no hay convicción, y entonces ya casi siempre cuando te encuentras con esta gente, seguramente te están contando algo, una milonga, te quieren tomar el pelo, engañarte, o están contando algo que le pasó a otros y que lo quieren compartir como si fuera propio, ¿no? Entonces, bueno, la pasión es como una especie de pista, ¿no? De cuando te enfrentas a lo extraño, con un testigo de que aquello puede ser cierto, ¿no? Y no deja de ser tu verdad al final. No deja de ser algo. Sí. Nadie puede decirte al final cuál es tu verdad o qué es lo que has vivido. Que sí. Está claro, como tú dices, que después entran los factores de qué es verdad, que es algo que tú estás dando a ti mismo, que puede ser miedo, que puede ser... Pero bueno, como es Halloween tampoco... Sí. ¿Sabes qué pasa? Que este es un problema de los planteamientos escépticos, ¿no? Se acaba de caer un libro, ¿no? No sé si se ha visto volar, ¿no? Sí, se me ha caído un libro, en fin, es uno de los míos, con lo cual sería un ataque amigo, un ataque de bandera amiga, bandera blanca. Te decía que cuando se abordan estos temas delicados, muchos de ellos increíbles, que algunos tachan de superstición, de fraude, etc. Cuando se abordan desde un punto de vista muy crítico, sin escuchar a los testigos, pues con frecuencia se esfuerzan los argumentos y las explicaciones naturales o convencionales, ¿no? Es decir, hay como un esfuerzo desmedido por explicarlo, ¿no? Sí, se intenta racionalizarlo todo. Claro, y hay cosas que se escapan, es decir, lo que no podemos es intentar encajar lo que no se puede encajar. Es decir, si una persona asegura haber visto algo a 10 metros de distancia y te lo describe con absoluta nitidez y lo vio durante X minutos y no tiene problemas visuales ni problemas psicológicos, pues lo que no le podemos decir es que se confundió con algo que estaba a 20 kilómetros de distancia o cuestionar si estaba bebido o no. Es decir, hay que aplicar el sentido común, hay que ser escéptico, pero, por supuesto, hasta cierto límite y teniendo en cuenta que la gente tiene criterio, que la gente no es... Entonces, bueno, esto tiene que ver con lo de la gente te cuenta su verdad. A mí me encanta que la gente me cuente su verdad. Es decir, que lo que te estén contando estén convencidos o que tengan alguna duda, pero que realmente lo vivan como algo te lo transmitan como algo que realmente han vivido, ¿no? Después, a lo mejor uno con un poco más de experiencia o con el apoyo de otros profesionales, pues es capaz de elaborar una explicación que se le ha podido pasar por alto al testigo, ¿no? Una explicación plausible, respetuosa incluso. Bueno, pues se lo planteas a la persona y te encuentras a veces con que hay gente que reacciona muy bien porque le das es como un punto de vista que no habían tenido, y hay otros que te dicen, oye, sí, vale, está bien lo que me dices, pero yo sé lo que vi. Bueno, hasta ahí podemos llegar, ¿no? Es decir, tú de buena fe crees que puede tener una explicación y el testigo pues sigue defendiéndose en que literalmente ha visto lo que te describe. Nos estamos enrollando mucho, ¿eh? Venga, vámonos al Halloween. No, pero hablando de esas historias de verdad que te llegan y en ese aura de misterio que pueden... Que tiene básicamente lo paranormal, ¿cuál fue esa primera historia de verdad que a ti de verdad te llega? Mira, yo he recogido muchísimas, no te sabría decir, yo creo que a estas alturas, después de tantos años, pues algunas miles ya tengo que tener acumuladas, ¿vale? Pero te voy a poner un ejemplo que creo que además me va a servir para ilustrar todo este rollo, para resumir todo lo que dije antes, ¿no? Para mí hay un fenómeno que me gusta mucho, me fascina mucho, porque lo encuentro en muchos lugares, tengo muchos testigos de eso, y es un fenómeno que nos acompaña en la historia
desde hace mucho tiempo y ha sido tan potente en algunos momentos que incluso ha generado topónimos, ha quedado formando parte de la cultura popular, de las leyendas. Y ese fenómeno es el de las llamadas luces populares, luces errantes, vale, los hachos, como decían nuestros mayores, Sí. ¿no? Un hacho es un trozo de madera encendida, ¿no? Una antorcha. Entonces las llamaban así, los hachos de las ánimas, porque no sabían lo que era, ¿vale? Entonces, te voy a nombrar a la más conocida, que es la luz de Mafaz, ¿vale? Que ahora seguramente habrá gente que nos escuche o nos ve, y eso sí que le suena, la luz de Mafaz. Bueno, pues son unas lucecitas, tamañito así, o como mucho así, ¿no? ¿Vale? Un tamaño de un balón de fútbol, de baloncesto, o pequeñitas como un cigarro, ¿no? En la oscuridad. Que se ven en muchos puntos de Canarias, o se veían hasta hace muy poco tiempo, que aparecían a veces, las observabas a grandes distancias, por ejemplo en una cordillera, y entonces era como del tamaño de una estrella, ¿no? La veías moviéndose, pero en cuestión de segundos, a una velocidad o por algún tipo de medio que desconocemos, se colocaban al lado de las personas, manteniendo el mismo tamaño, ¿no? Porque claro, si está a 20 kilómetros de distancia y la ves pequeña, se supone que tiene que ser más grande, ¿no? Pues no, guarda, cuando se aproximaba a la gente, mantenía el mismo tamaño, ¿no? Con lo cual, o menguaba o maneja algún tipo de efecto visual que desconocemos. Bueno, el caso es que estas luces, que en Mafasca, en Fuerteventura, pues se veían con mucha frecuencia y se ven aún, por eso lo de la luz de Mafasca, ¿no? Pues estas luces tienen un comportamiento que yo personalmente creo que es un comportamiento inteligente, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque hay casos donde estas luces se acercan a los testigos, permanecen durante horas acompañándoles en los caminos. Tenemos algún caso en el que los testigos se ven perseguidos o acompañados y deciden coger una vereda, un atajo, bien caminando o bien en el vehículo, pierden de vista la luz y de nuevo se la encuentran cuando se incorporan al camino por el que, ¿vale? O sea, coges un atajo, vuelves al camino principal y la luz te está esperando al salir del atajo, ¿no? Tú dices, Sí. vaya, ¿cómo sabía que yo iba, ¿no? que iba a hacer esto, ¿no? O sea, tienen este tipo de comportamientos. A veces entran en coches, salen en casa, rodean a la gente, bueno, se te quedan paradas o van contigo. Lo he resumido de una forma muy escueta, pero hay muchos, ¿sabes? Pero hay muchos otro tipo de detalles que se dan con las luces. ¿Qué pasa con esto? Que desde el punto de vista de la lógica, de la ciencia, que a mí me apasiona la ciencia y creo que es un camino extraordinario o el mejor que tenemos para conocer el mundo, ¿no? El universo, el ser humano. Desde la ciencia no hay una explicación que pueda explicar esto bien. Entonces se recurre a explicaciones parciales. Bueno, pues que puede ser fuegos fatuos, que pueden ser el producto de la descomposición de materia orgánica, que se forman unos gasecitos incandescentes y son como unas llamitas. Esto antes se veía en la zona de los cementerios y tal, ¿no? En el momento que se descompone materia orgánica. En los basureros, por ejemplo, ¿no? Sí. En los grandes vertederos, pues, a veces se ven como esas llamaradas, ¿no? De la combustión del metano o de otros gases. Hay otra teoría que de la presión de las placas tectónicas, ¿vale? Y esto aquí en Canarias pues tenemos nuestros volcanes, nuestra actividad, pues esa presión también libera un tipo de energía plasmática que puede formar unas bolas que son visibles, ¿no? Son como unas bolitas no de fuego exactamente, pero sí como de plasma, ¿no? Uh-huh. O un destello, de pronto una luz en la lejanía refleja un cristal y genera un destello, ¿vale? Esto es lo que la ciencia te dice, que las luces, estas que ven los testigos, son estas cosas, o tienen que ser estas cosas, ¿vale? Sí. O un rayo, el famoso rayo en bola, más famoso que visto, ¿no? Sí. Se sabe que existe porque está documentado y desde un punto de vista teórico, pues se puede justificar, pero las observaciones son bastante escasas. Un rayo en bola es eso, un rayo que no es como los típicos, ¿no? Sino que es una bola y que tiene una vida, puede tener una vida de unos minutos. Pero claro, ¿qué
¿Qué tiene que ver esto, ¿no?, con lo que los testigos nos cuentan de la luz de Mafasca? ¿Qué tiene que ver eso con un testigo que te dice que durante 2 horas la luz estuvo a su lado en el camino que hizo desde Antigua hasta Betancuria por la noche, y que la luz la acompañaba y cruzaba de un lado a otro? No puede ser un rayo en bola porque dura apenas un minuto, y por supuesto es una cosa que no se comporta de esta forma. No puede ser un reflejo, no puede ser un gasecito de descomposición, ¿vale? Entonces, esto es un fenómeno fantástico para explicar ese problema de, vale, queremos explicarlo, queremos ser racionales, queremos echar mano de la ciencia nos ofrece unas explicaciones, pero esas explicaciones no encajan, ¿vale? No encajan. Y con relación a este fenómeno, ahora ya contesto la segunda parte. Te cuento un caso, para mí fascinante, de un testigo de la luz de Mafasca, Alberto Brito. Ya este hombre falleció, yo le conocía, pues ahora unos 20 y tantos años, y tenía 87 en aquel momento. Este hombre era un hombre muy respetado en el municipio de Antigua, en Fuerteventura. Pues había sido una eminencia en el juego del palo, es decir, una persona de referencia en el pueblo. Y él había visto la luz de Mafasca varias veces. Su mujer también, algunas de sus hijas, y los vecinos, ¿no? Mucha gente, ¿no? Pero ¿por qué era su caso particular? Que me lo encontré de pura casualidad. Porque él venía de un baile desde el municipio de Antigua hasta el de Betancuria. Regresaba de un baile por la noche, Sí. y se le apareció la luz de Mafasca, ¿vale? Se le apareció la luminaria. Y él sabía lo que era porque había crecido escuchando y conocía gente que la había visto, con lo cual no hubo miedo. Y la lucecita saltaba de un lado a otro, se le ponía adelante, se le ponía detrás. Pues esto que les contaba, él cogía un atajito y la luz él le estaba esperando a la salida. Después de unas 2 horas de andar por la noche con la lucecita un poco guiando el camino o acompañando, jugando, al llegar a su casa, al exterior de su casa, la lucecita se colocó encima de un mojón, una piedra que había allí. Una piedra que había que usarían, supongo que para sentarse por fuera, para poner una cesta, un cubo, una piedra. Y la lucecita se colocó encima. Y a él no se le ocurrió otra cosa, como creo que la gente de mi edad ha hecho tantas veces, cuando veías por la calle una lata, un cacharro, o veías una caja vacía, que darle, efectivamente, que darle una patada. Entonces él, como si fuera una pelota, no se le ocurre otra cosa que darle una patada, ¿no? Y en ese momento la luz dio un estallido, o sea, él decía que se había hecho de día, él usó la expresión, el sol de mediodía, cayó sobre mí el sol de mediodía. Es decir, el sol de mediodía en Fuerteventura es el sol justo arriba, sí, matándote, quemándote, ¿no? Se hizo de día, él ahí sí se asustó, o sea, ahí se colapsó, derribó la puerta de su casa, es decir, del susto, de la presión, o sea, él, claro, le da la patada y lo siguiente que tiene es la puerta. Derriba la puerta de la casa y se mete en la cama, ¿vale? O sea, aterrorizado, no le hizo daño, solo el efecto, ¿no? Él curiosamente no volvió a ver más, o curiosamente o no, pues no sabemos por qué la ves o no la ves, pero a partir de ese momento él no la volvió a ver más, la luz de Mafasca. Entonces, claro, le dio una patada a una bolita de gas que salía de un animalillo muerto, le acompañó 2 horas, fue un rayo, y le dio una patada a un rayo, fue un destello, fue un insecto, o sea, a ver, seamos razonables. Él vio algo durante 2 horas y no tiene por qué engañarnos, y el hombre había mantenido durante toda su vida ese testimonio, vio algo que no tiene una explicación, para lo que no tenemos una explicación de momento. Entonces, ese caso a mí, por supuesto también el contacto físico con ese fenómeno no es habitual. Ese caso para mí es de los tesoros que he tenido la oportunidad de encontrarme en estos años, ¿no? Y le tengo un recuerdo y un aprecio, porque fue una lección, ¿no? Fue un aprendizaje de decir, bueno, a ver, no tengo ninguna explicación para esto, ¿no? O sea que, bueno, lo interesante de esto, y concluyo, es que la luz de Mafasca se sigue viendo. O sea, hay casos recientes. Tenemos casos de hace más de un siglo, ¿no? De relatos sobre estas observaciones, pero este mismo fenómeno
igual descrito de una forma muy parecida, pero quizás con menos testigos, porque hay menos población o pasa menos gente por ahí. Lo encontramos, por ejemplo, en Almáciga, en Tenerife, en la carretera de los Marteles, en Vilaflor, en el Time, en La Palma, bajando por el barranco de las Angustias y subiendo lo alto del Time, en La Vega Abajo, en La Gomera, pues no sé, en el Roque Ventaiga, en Gran Canaria. Es decir, en un montón de sitios tenemos este fenómeno con testigos múltiples, a veces con lo cual me resulta fascinante, y es una historia que además tiene que ver un poco también con los temas de esta noche, porque la gente, si bien la ciencia te lo intenta explicar, la gente también lo ha intentado explicar a lo largo de los siglos, ¿no? Claro. En función de la cultura y de las creencias. Entonces, para unos eran luces de brujas, o sea, eran las brujas que se manifestaban así, y para otros eran almas en pena, es decir, era gente que moría, que no moría en paz, se moría con algún tipo de deuda o de pecado, y que se quedaba como vagando de esa manera, a la espera de, no sé, de algún perdón, de alguna misa, o de vete tú a saber qué, ¿no? Y después, en otras partes del mundo, estas luces a veces están asociadas a las historias de las hadas, de los duendes o de tesoros escondidos. Sí, si nos Con lo vamos cual, un poco más al tema anglosajón, claro, ya hablamos de hadas, de efectivamente, duendes, efectivamente. Entonces, bueno, pues es un mundo y un fenómeno apasionante, para mí al menos. Y hablando de, pues, claro, la historia me ha parecido súper interesante, sobre todo cuando comentas el momento de la patada Sí, a la sí, piedra, sí. porque dependiendo de dónde leas, de lo que vayas viendo, hay, se supone que entidades que se atan a objetos. Podría ser que a lo mejor esa luz le estuviera dando alguna señal con respecto a esa piedra en concreto. Pues no estoy seguro, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo tengo la sensación, por cómo me lo contaba, que él lo que hizo fue una travesura, es decir, un quita de ahí, un aparta ya, ¿no? O sea, me voy a dormir, y hizo eso, ¿no? Y lo interesante es que, o una de las cosas interesantes, Ana, es que el fenómeno reacciona. Es decir, porque claro, si tú le das una patada y ahí no pasa nada, y tu pie traspasa o simplemente desaparece, pues aquello se queda como pues no sé, supongo que pierde fuerza, ¿no? Pero el que haya habido una reacción tan espectacular, a mí me parece muy llamativo. En Almáciga, en Tenerife, hay un caso no igual, pero que tiene un componente parecido, ¿no? Allí también apareció una de estas luces y se cuenta una historia de 3 personas, además identificadas esas personas, es decir, no es una leyenda urbana como la chica de la curva, ¿no? Sí. Sino que en este caso sabemos quiénes fueron los testigos, ¿no? Que deciden, o sea, las observaciones eran tan frecuentes que un día deciden ir a por la luz, ¿vale? A intentar atraparla, porque estaban convencidos de que tenía que ser una engañifa, es decir, de alguien que estaba haciendo la coña, con un farol, con unas velas o con una linterna, ¿no? Y esto también ocurre en Vilaflor, ¿no? Pero en Almáciga van estos 3, la triangulan, es decir, la rodean, uno por cada lado, y la tienen ahí como a pocos metros de distancia, entre una especie como de la vegetación, de matorrales, ¿no? Y uno de ellos le tira una piedra. Cuando le tira una piedra se da también un fogonazo de luz, ¿vale? O sea, se da un fogonazo de luz. En este caso no hay un contacto físico directo, hay unos metros, pero sí hay una acción de tirarle una piedra. Se da un estallido de luz, no me lo describían como tan potente como lo de Fuerteventura, pero hay un paralelismo, ¿no? Y la persona que tira la piedra, esta sí se quedó traumada, es decir, traumada durante semanas del efecto que provocó y asustada, pensando, ahí supongo que se activaron todos los mecanismos de creencia y de superstición, ¿no? Pensando que aquello iba a venir a por él, ¿no? Sea lo que fuese aquello, ¿no? Desde luego no era una persona, no era una linterna, eso sí que lo verificaron. Y en Vilaflor se cuenta la historia también, en esa carretera de los Marteles, de que también la gente estaba un poco cansada de la lucecita de las narices, de que aparecía, desaparecía, ¿sí? Y entonces formaron una cuadrilla, es decir, una arriba y otra abajo, hablando por emisoras de radio, en coche, y deciden, cuando quiero decir uno arriba y otro abajo, me refiero en un punto de la carretera, y otro grupo en un punto más bajo de la misma carretera. Se van hablando por emisoras, no había teléfonos móviles en aquella época,
y intentan, digamos que, atrapar la luz en medio, ¿no? O sea, si es un bromista, lo vamos a pillar. Claro. Van hablando, la van teniendo visual y la luz termina traspasando, o sea, atravesando uno de los vehículos, ¿no? Bueno, ¿qué era? Desde luego, bromistas no son, ¿no? Eso ya también lo podemos descartar. Alucinaciones lo podemos descartar. Es decir, claro, ¿son almas en pena? Hombre, yo tampoco creo que sean almas, personalmente. Puedo respetar que alguien lo crea. No creo que lo sean. Pues brujas, tal como entendemos el tema, tampoco creo que sean brujas. En fin, no sé, es un fenómeno muy interesante realmente. Quizás es algo que tiene que ver con la naturaleza, con algún tipo de, no sé. Pero a mí me fascina y no sé, es que me parece que lo tenemos aquí en tantos sitios que deberíamos incluso hasta de intentar ir a por él. Es decir, con las herramientas actuales de la tecnología, pues intentar, no sé, captarlo. Hay una fotografía tomada en Fuerteventura hace muchos años, donde se ve un poquito, bueno, pero es una cosa anecdótica, ¿no? Bueno, en fin, yo espero que nos unamos los tres y Sí. los que nos estén viendo, alguno más, nos vamos un día en busca de estas luces. De la luz más vasca. Y que al final es como dice usted, por avanzar un poco y llegar a lo que la gente está esperando a escuchar, que es Halloween, que es miedo, terror y... Sí, sí. Al final Sí, tenemos la consideración de que todo pasa afuera y sí, perdemos la eso es perspectiva que tanto en España como en Canarias, oye, que pasan estas cosas, que claro. el tan aclamado Halloween, que todos sabemos de dónde viene, todos sabemos la historia de Jack O'Lantern, todos sabemos las calabazas, las brujas, tal, pero poca gente sabe que esto viene de Cedeira, que es un municipio de La Coruña. Que Bueno, esto viene yo de creo los celtas, que viene de, oye, efectivamente. que viene de algo que teníamos aquí, que eran los celtas, que durante muchísimo tiempo estuvieron arraigados en Galicia, y al final, oye, que son tradiciones que no se originaron en Estados Unidos, que vienen de la Europa celta, de la Europa clásica, que intentaba lo que tú decías, darle una explicación a por qué ocurrían ciertas cosas, luego ya entrar en materia de la religión, que era intentar darle un poco de miedo a la gente para que ciertos comportamientos no ocurrieran. Entonces, al final es un cúmulo de cosas. Es saber que, oye, sí, Halloween está increíblemente divertido. Como Claro. hablábamos Ana y yo, no hay nada más español que apuntarse a una fiesta. Todos lo sabemos, eso no hay nada más español. Pero también es curioso el saber, oye, que no, que esto era Samaín, que esto no era Halloween, que esto era una fiesta y seria. Era algo mucho más parecido a un Día de Muertos, a un finao. Y, por ejemplo, el finao se ha perdido muchísimo. Yo no sé cómo lo ves tú, pero poca gente Bueno, escucho yo de mi edad claro. que sepa lo que es un finao. Yo creo que pueden convivir, ¿no? Porque también a veces se abre Sí. como una especie como de debate No. Que yo lo respeto, pero que no comparto ese debate No. de obviar el Halloween, ¿verdad? Y además como una Exacto. especie de invasión cultural para poner en valor lo nuestro. Yo creo que tenemos que poner en valor lo nuestro sin despreciar. Desmerecer lo contrario. Claro, este tipo de cosas, contextualizándolas, Sí. relativizando su valor, ¿no? Y su trascendencia al compararlo con el nuestro, ¿no? El nuestro pues está un poco más próximo al origen de estas festividades, ¿no? Es decir, Sí. que es conectar con la muerte, con los antiguos, con los antepasados, es decir, es otro tipo de celebración, ¿no? Lo del Halloween se ha vuelto más, bueno, creo que el cine, la literatura lo han distorsionado mucho, ¿no? Porque en origen, claro, las colonias que van a Estados Unidos con esta tradición no van haciendo eso tampoco, ¿no? Es decir, este Halloween ahora, pues, una especie como de carnaval, ¿no? Sí, un carnaval en noviembre, ¿no? Sí. Octubre, noviembre, ¿no? Pero yo creo que, bueno, se puede conciliar, podemos hacer que vivan las dos cosas. Sí, Y sí. tienes razón con que lo de los finados, pues a mucha gente todavía le puede seguir sonando a chino, ¿no? Incluso pueden entender mejor el chino que la palabra finado, ¿no? Pero mira, también en ese sentido soy optimista, porque de unos años para acá en los colegios se están esforzando por contarlo, por vivirlo.
mandan a los chiquillos a que hablen con sus padres o sus abuelos para recuperar un poco esto. Después, desde recetas de cocina hasta alguna costumbre que tuviese que ver con los antepasados, ¿no? Con la gente de la familia que ya no estaba, pues el propio adesentamiento de las tumbas, los cementerios, enramar alguna cruz, o, en fin, hacer algún tipo de comida en casa en la que se tuviese en cuenta con un plato adicional a quien no estaba, en fin, cosas de este tipo, que a mí me consta que muchísimos colegios pues ya se esfuerzan también en que las tengan en consideración. Obviamente después el crío se va a disfrazar de bruja, Sí, o de... que se Bueno, divierta. pero, exacto, eso efectivamente, ¿no? Yo creo que pueden convivir las dos cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos ese potencial de tradiciones aquí y en un día como este, o en días como estos, pues se nos brinda la oportunidad de ponerlas en valor, ¿no? De recordarlas y de, bueno, y de ponerlas al mismo nivel que estas otras grandes festividades, ¿no? Sí. Además, a mí me diste mucho miedo cuando me dijiste usted al principio. Perdón. Sí, sí. Digo, esto suena a Halloween. Estoy en mi propio Halloween. Estoy en mi pesadilla. Sí, en mi propio Halloween. Yo no sé cómo lo ves tú, Ana. Yo voy a explicar un poquito para la gente que no lo sepa qué es el finao. Porque, claro, o sea, la gente escucha finao y dice, ¿y eso qué es? Finao es difunto, ¿vale? La propia palabra significa difunto. Y es una fiesta popular de las Islas Canarias, que, como decía José Gregorio, se ha estado perdiendo, pero oye, se va recuperando poco a poco, poquito a poco. Y se celebra, pues, yo digo mi caso, yo tengo apuntado otra cosa, en mi casa se celebra del 31 al 1. Yo tengo apuntado también que hay gente que lo celebra del 1 al 2 de noviembre. No sé si tú sabías esto, José Gregorio. Sí, es indistinto. Lo más habitual es que sea del 31 al 1, o sea, en el tránsito del mes. Pero bueno, yo al final estamos en la misma fecha. Es decir, lo único que diferencia un día de otro es que al cristianizarse todo esto, pues asignan el Día de Todos los Difuntos y el Día de Todos los Santos, ¿no? Es esa, pero al final son los mismos días, es decir, son las épocas, ¿no? Porque la Navidad no es un día, sino son varios. El carnaval no es un día, sino varios. El solsticio, pues no es el 23. Como fenómeno astronómico, sí. Podríamos intentar acotarlo el 23, pero físicamente se produce el 21, el 22, en fin. Pero bueno, finados es eso. Hoy es finado, ayer ya fue y mañana será también, seguro. Seguramente. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Por explicar un poco. Pues ahí cada maestrillo tiene su librillo. Y si hay algo que tienen que saber todos de las Islas Canarias es que en cada municipio se hace de una forma, porque aquí somos muy especiales y muy espléndidos. Entonces, claro, yo voy a contar una generalidad. Entiendo que después, pues, por ejemplo, yo soy de Gran Canaria, Ana de Tenerife, entonces ha sido maravilloso encontrar una cantidad de diferencias absurdas, no solo entre las islas, sino entre norte, sur, si eras de montaña, si eras de costa. La generalidad, ¿qué se hacía? Pues era un poco como el truco o trato. Los niños iban de puerta en puerta preguntando si había santos y la dueña les decía que sí. Entonces en la talega, en la bolsita de tela que llevaban los niños, se les depositaba almendras, nueces, higos pasados, castañas, que eran frutos al final de temporada. Y los niños, pues, obviamente, como el truco o trato, volvían a casa hinchados de comer y contentísimos porque tenían sus snacks, sus dulces, para estar toda la tarde tranquilos. ¿Y qué se hacía después? Se recordaba a los difuntos. Como decía José Gregorio, esta fiesta era para, de alguna forma, compartir con aquellas ánimas que ya no se encuentran en nuestro mismo plano, compartir pues comida, compartir vivencias. Entonces, se hacía de muchas formas. Como decía José Gregorio, hay gente que pone un plato más en la mesa y hace una comida especial. En mi caso, por ejemplo, en mi familia se hace un pequeño altar, es más parecido al Día de Muertos. Ponemos una bandeja con castañas, con nueces, con manzanas, y se pone una copita para cada difunto, para cada ánima, como una forma de decir, oye, tómate una copita a nuestra salud y protégenos lo que queda de año, que viene fuerte. Y poquito más, la verdad que poco más hemos encontrado del finao.
Hay sitios donde nos dice que hacían frangollo, que es un postre, un dulce canario. En otros incluso mataban un animal, lo hacían ver como una fiesta. Entonces yo quería preguntarle, porque a mí me resulta esto muy contradictorio, porque claro, si vamos a lo que es la tradición castiza, castellana, de las noches de ánimas y demás, a mí esto se me recuerda mucho más a la tradición mexicana, Día de Muertos. Sí, pues en parte sí, ¿no? En parte tiene ese componente a ver, es un componente de celebración, ¿no? No es de temor Ujú. a los difuntos, sino es de recordar a los difuntos. Incluso era habitual que en esas reuniones, en esas comidas, en esos El rancho de momentos, las ánimas. claro, era habitual que se dicen dos cosas, ¿no? El recordar, contar anécdotas de aquellos que ya no estaban, ¿no? De esos seres queridos que no estaban, o participar activamente o colaborando con donativos en los ranchos de ánimas, ¿no? Que eran parrandas que no eran aburridas, eran parrandas que salían recorriendo las calles, iban pidiendo dinero y ese dinero se empleaba después para decir misas de luz. Las misas de luz pues son eso, misas que dan luz a las almas que no la tienen, ¿no? A las almas que están principalmente que están en el purgatorio. Y fíjate qué interesante es el detalle de que Canarias era y en parte todavía tenemos esa huella, una de las regiones de España o la región de España donde el culto a las ánimas del purgatorio y la creencia en ellas estaba más arraigado, era más potente. Esto tiene una serie después de consecuencias, ¿no? Es decir, tú podías creer en ángeles, en santos, obviamente en las principales potencias celestiales, pero el creer en las ánimas del purgatorio, incluso reclamarlas, ¿no? Pedirles, pues no era algo tan extendido, por lo menos tan habitual como podía suceder rezarle a la Virgen o a algún San Francisco o un San Agustín, ¿no? Por ponerte algún ejemplo. Sin embargo, en Canarias sí. En Canarias estaba estos ranchos de ánimas, estaba esta celebración del finado que era muy, muy potente. Vemos todavía en muchas iglesias de Canarias una proporción muy elevada con respecto a lo que ocurre en Península de cuadros de ánimas. Es decir, esos cuadros no están ahí porque sí, es decir, son cuadros que son la huella del culto, donde había cofradías que estaban dedicadas a las ánimas, también en las comunidades religiosas, ¿no? En las iglesias. Entonces los cuadros de ánimas, que los vemos ahí, los que entran a una iglesia, igual hay mucha gente que nos está viendo y siguiendo, que no ha entrado o que al entrar pues no se ha fijado, ¿no? Pero en nuestras iglesias, en muchas, tenemos cuadros de ánimas. Esto no sucede en muchísimas iglesias de fuera de Canarias. Y es un recuerdo de ese culto. ¿Qué vemos en un cuadro de ánimas? Lo digo ya para que cuando vayamos lo interpretemos. El cuadro de ánimas tiene 3 niveles, todos los cuadros de ánimas, es decir, hay 3 niveles o 3 escenas, ¿no? Una escena, o sea, es una única escena, pero en 3 fragmentos, ¿no? En la parte de abajo, la parte más baja, tenemos a las ánimas. A veces se ven pues, algunas que están rozando el infierno, ¿no? Pero la mayoría están como están en una zona intermedia, intentando salir, miran hacia arriba, se les ve un poco desesperadas, pero están como en ese purgatorio, ¿no? No están en la parte infernal que no aparece en el cuadro. En un segundo nivel tenemos a una serie de santos y tenemos el mundo, digamos, representado el mundo terrenal, y hay una serie de santos que tradicionalmente han estado asociados con liberar almas del purgatorio, como es el caso de San Francisco. A San Francisco de Asís se le atribuía la capacidad de perdonar los pecados y las penas de aquellos que estaban en el purgatorio y conseguir que fueran al cielo, ¿no? Y hay un tercer nivel ya que es el cielo, ¿vale? Es decir, entonces tenemos el nivel de las ánimas, el nivel de los ayudantes, de aquella gente que te va a echar una mano y te va a sacar, y después ya el cielo, a donde irías ya por la eternidad. Pues esto lo vemos en las iglesias, la gente no sabe que eso que está ahí es como un cómic, te está explicando una historia, ¿no? Que en algunos casos es muy potente y en la que siguen creyendo muchas personas. Pues esto lo que hacía era fortalecer esa creencia en las ánimas, que pues tenía sus oraciones y sus cosas en la iglesia, pero después en casa
también tenía sus rituales y sus cosas domésticas, y él iba al cementerio y adornar, cuidar, limpiar un poco las tumbas, poner flores, hablar con... Sentarte allí, hablar. Esto se hacía en Canarias. Iban a las tumbas. Claro, nos tenemos que trasladar en el tiempo. Hoy los cementerios pues tienen otro sistema, los nichos, etcétera, que nos facilitan, ¿no? Y una frialdad, ¿no? Sí, que no aporta. Claro, una pulcritud que no es compatible con generar espacios afables, confortables, donde las familias que acuden a recordar a alguien que ya no está con ellos, pues pueden hablar entre ellos, echarse unas risas allí, y algunos pues se echaban el bocadillo allí, o el huevo duro con el vaso vino, ¿no? Y esto se hacía antes, pero hoy no, claro, hoy no se hace, ¿no? Y esto sí conecta algo más con la fiesta mexicana, ¿no? Que bueno, ya es la explosión, ¿no? Sí. Los mexicanos, ¿no? De hecho, ellos lo viven como una celebración de la vida, del recuerdo, de no lo ven tanto como un día para los muertos, sino para los vivos, recordar a los muertos y celebrar la vida. Claro, es que, hombre... Es una manera súper interesante de verlo. Es que creo que realmente morimos y desaparecemos cuando alguien no nos recuerda. Es decir, de hecho, hay muchos ejemplos históricos, pero me voy a uno muy antiguo para que nadie se ofenda. En el Egipto faraónico había un faraón que llegaba y construía la pirámide más alta y el templo más poderoso, y el que llegaba después borraba el nombre de todos los lugares y borrando el nombre borraba la memoria del faraón, ¿no? Era una manera como de condenarlo, de matarlo, de eliminarlo, era borrando su memoria, ¿no? Esto era una práctica bastante extendida en Egipto, que después otros han copiado, ¿no? Era el olvido, ¿no? No, es curioso, el olvido como castigo en lo terrenal. Sí, yo te diría que si le quieres hacer una travesura a un político en activo, coge todas las placas que tenga colocadas por ahí en cosas que haya inaugurado. Bueno, a ver, no lo hagas tú, esto es alguien que te diga que lo haga, entonces no, es una cosa metafórica, que nadie nos venga a acusar, ¿no? No cometas delito. Sí, pero bueno, esa travesura le enfadaría bastante más que tú le hagas frente públicamente y mantengas un debate con él, ¿no? Quiero decir que ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, es como cuando vamos marcando con graffiti o con dejando nuestro nombre en sitios por ahí, estamos intentando dejar nuestra memoria, nuestra marca, ¿no? Nuestra impronta. Bueno, pues tú imagínate, para un grafitero le borras el graffiti, ¿no? Para alguien que ha hecho una marca en un árbol, vas allí y se la borras. Eso genera un efecto, ¿no? El olvido, ¿no? Y la gente lucha contra eso, ¿no? De hecho, desde la invención de la escritura, es desde ese entonces que nosotros, como humanos, o sea, como especie humana, tenemos acceso al registro de nuestra historia, porque es lo que podemos, lo que tenemos para poder leer, para poder descifrar. Es el registro. No, y si lo extrapolamos también a todo el tema de Halloween y demás, al final no deja de ser un poco ese ego humano, perdón, que nos afecta a todos y que, por ejemplo, saca leyendas como la Santa Compaña, que yo sé que Ana esa se la sabe muy bien. Así que yo creo que es eso. Te afecta, te toca un poco ese ego y deriva en leyendas como esa. ¿No, Ana? Sí, o sea, de hecho, por lo que estábamos hablando antes de ese respeto por las almas del purgatorio, que en Canarias se da bastante, hay otros dos lugares donde también se da ese respeto, que son en Galicia y en Asturias, por lo menos por lo que nosotros hemos investigado, son dos lugares de España donde el Día de Muertos tiene esa simpatía bueno, más que simpatía, ese reconocimiento a esas almas en pena que se les llamaría. De hecho, con respecto a la Santa Compaña, yo no me quiero imaginar a aquellas personas que hayan visto a la Santa Compaña
por las calles de Galicia. O sea, esa procesión de almas en pena que va en busca de la casa de un enfermo o demás, Tremendo. porque es que es espectacular. Incluso esto, ay, déjenme un segundito que ahora mismo no recuerdo. Los vaqueiros, por ejemplo, esa etnia de ese grupo étnico de Asturias, que para los que no lo sepan, yo hasta hace unos meses tampoco lo sabía, son un grupo de pastores, ¿vale? Que practicaban la transhumancia, es decir, es un tipo de pastoreo en continuo movimiento, no es que fueran nómadas ni nada de eso, pero sí que trasladaban el ganado y se asentaban de manera estacional, ¿vale? O sea, no es que estuvieran quietos en un único sitio, sino que eran conscientes de por dónde estaban las frutas de temporada y por ahí se movían. Era una etnia bastante nómada de la zona de Asturias. Y entonces ellos, cuando venía la Santa Compaña, ponían velas en las ventanas de las casas para que la Santa Compaña siguiera su camino hacia donde tenía que ir. También se hablaba de que si replicaban las campanas y nadie las estaba tocando, eso era que la Santa Compaña estaba perdida, y entonces ahí es donde estaban poniendo las velas. También se habla de las aves de mal agüero, la coruja, el cárabo, el cuervo, y es súper interesante cómo hay esta especie de llamamiento a esas almas en pena. Te voy a contar una cosa, Ana, que te va a molar mucho. Mira, hace 2 semanas me enteré que Nicó de los Vinos, en el llamado Barranco de las Ánimas, que eso te lo encuentras en la carretera de acceso a Nicó de los Vinos en Tenerife, allí hay casos de la versión tinerfeña de la Santa Compañía, es decir, de procesiones de luces en formación, recorriendo pues parte de ese barranco, y que al contemplar aquello la gente se inquietaba porque le daba la misma interpretación que se le daba en Galicia, es decir, que era esa cofradía de almas errantes que iban a por alguien a quien llevarse con ellos, ¿no? Es decir, yo esto lo desconocía hasta hace apenas un par de semanas que un investigador icodense me puso sobre la pista y me contó algunos casos que él había recogido, ¿no? Claro, son cosas que ya no tiene testigos vivos, es decir, que ya no hay gente que lo vea o que lo haya visto, pero queda el recuerdo de quienes lo vieron y de cómo se creía firmemente en ello. Y otra anécdota que te va a gustar mucho, este tema es francamente curioso, que es la historia del pájaro cochino, ¿vale? Esto no es que sea un pájaro cagón, que está todo... No. Es un pájaro que lo llamaban así en el municipio de Tegueste, en Tenerife. Ajá, hombre. Sí, ¿conoces Tegueste? Sí. Vale. Pues en este municipio lo llamaban así porque el sonido, el grito, la alarma que emitía, ¿no?, por las noches, recordaba al sonido de un cochino, ¿no?, de un cerdo, ¿no? Entonces, pero claro, volando, ¿no? O sea, no estaba ahí en la... ¿Vale? Por eso el pájaro cochino. Claro, entonces lo llamaban el pájaro cochino porque el sonido era el de un cochino, ¿no? Pues, sobrevolándole. Nadie lo vio, es decir, no hay testimonios de el pájaro cochino es blanco, es negro, es azul marino, ¿sabes? Tiene 10 alas, no. O sea, es un pájaro, ¿vale? Eso lo tienen claro. A lo más que llegan a decirte es que tiene una envergadura mayor que la de un búho, que una lechuza, es decir, Wow. es un pájaro grandito, sí, un pájaro grandito, pero nadie lo ha visto, ¿no? Sí que lo han escuchado. Y entonces, ¿por qué te lo cuento? Porque el sonido, el escuchar al pájaro cochino, era un augurio de que alguien iba a morir. Entonces, cuando la gente del pueblo lo escuchaba, ya estaba esperando que alguien falleciera, ¿no? Y de hecho, bueno, pues si la creencia cogió fuerza, probablemente debe ser porque fallecía gente, ¿no? Todos los días o cada 3 días, pues se dan fallecimientos en los pueblos, ¿no? Con lo cual no es muy complicado, ¿no?, de que se establezca esa conexión. Pero se llegó a creer en que ese pájaro existía. Nadie lo había visto, pero todo el mundo estaba convencido de que el pájaro cochino era un indicio, un pájaro, nunca mejor dicho, ¿no?, que te traía un mal augurio, ¿no?
A mí me comentaban hoy con respecto a la Santa Compaña, y me resultó un dato bastante curioso, que aquí, por lo menos en Gran Canaria, lo que esa persona me pudo comentar, cuando fallecía alguien antiguamente, estamos hablando de los 60, 50, 60, ¿vale? Se sacaba al féretro a la calle en una procesión de varones, las mujeres se quedaban en casa y se iba por calles que el fallecido no reconociera, porque era una forma de, cuando se llegaba al cementerio, esa alma no recordara el camino a casa y no pudiera volver. Y me resultó súper curioso. O sea, se intentaba perder esa alma para que le diera tiempo de asimilar que estaba muerto. Pero luego al mismo tiempo se iba a velar. Claro. En Canarias tenemos, claro, yo estoy haciendo memoria ahora de algunas tradiciones. Tenemos el llamado velorio de los angelitos en La Gomera, sobre todo, que era un tipo de práctica ritual que se hacía cuando fallecía un niño, ¿no? Bueno, pues se vestían algunas personas, algunos niños como de angelitos, se tocaban chácaras, es decir, había una serie, incluso una música especial para ese tipo de situaciones. Había otra tradición que seguía viva en La Gomera hasta hace poco también, puede que incluso siga viva, porque recogimos un caso hace un par de años en la que esto nos lo contaba un historiador, ¿no? Que fue a un velatorio y se dio cuenta de que la gente mayor, al acercarse a la caja, ¿no? Sí. Tú sabes que existía, incluso hoy en día en algunos sitios, ¿no? En algunos sanatorios te permiten, ¿no? Sí. Muestran la caja para que lo veas por última vez, en fin. Bueno, pues en La Gomera se acercaban a la caja y él observaba como que cuchicheaban, ¿no? Como que se acercaban y hablaban con la caja, ¿no? Y algunas personas incluso dejaban algo en la caja, en el propio ataúd, ¿no? Cosa que le extrañaba a él como observador, básicamente, no sabía lo que estaba pasando. Y preguntó, se acercó y miró, y resulta que le estaban dejando recados, es decir, le estaban dando recados, ya que se iba al más allá, para que se los diese a sus familiares, y algunos de los recados iban escritos, ¿no? Es decir, en este caso el difunto iba a actuar como mensajero, ¿no? Para los que ya no estaban y con los que seguramente se pensaba que comunicarse era mucho más difícil, ¿no? Entonces vemos ahí una creencia en que de alguna forma se mantiene la conciencia, se mantiene algún nexo, ¿no? Con los que ya no están, y como este que acaba de fallecer pues está como más calentito, por decirlo de alguna forma, ya que vas, pues lleva este recado, ¿no? Esto se hacía, como te digo, les estoy contando un caso que a nosotros nos compartieron hace 2 años y había sucedido pues 2 o 3 años antes. Claro, esto es algo entre gente muy mayor, sí, y en entornos rurales donde todavía se conserva un poco mejor, ¿no? O sea que tenemos nuestras particularidades. Antes hablabas de eso que hacían en Gran Canaria, de intentar despistar, ¿no? Sí. No, para que no... Bueno, en Canarias tenemos el fenómeno de las almas arrimadas. ¿Vale? Quizás lo que intentaban era evitar eso, que un alma se arrimase. Un alma arrimada es un espíritu de alguien que ha fallecido, que no acepta que ha fallecido, o que no es consciente de que ha fallecido, o que es un bicho malo, ¿sabes? Que ha sido una persona ruin, y decide quedarse. No se quiere ir. Y se pega, se arrima, ¿no? De ahí lo de alma arrimada, se arrima a una persona viva, generalmente el eslabón más débil de la cadena de la familia o de los amigos, y vive con él. Se supone que lo absorbe, que se alimenta de su energía, y se generaban estados patológicos. O sea, aquel que enfermaba por un alma arrimada, pues tenía todos los síntomas de una persona depresiva, ¿no? Pues melancólico, apático, falta de apetito, dormían mal, cambios de humor, debilidad. Bueno, pues hoy, entre otras cosas, podríamos decir que tiene papeletas para una depresión. En aquella época, pues el diagnóstico que se le hacía, también con una ritualística y tal, con los especialistas que se ocupaban de eso,
era el de un alma arrimada y eso tenía cura. Se le sometía a un ritual donde se despegaba, se le quitaba, ¿no? Era como si hubiese una sanguijuela, ¿no? Se le quitaba, la persona se recuperaba y se intentaba que ese alma pues, siguiese su camino hacia el cielo o hacia el infierno, ¿no? O sea que eso también era muy nuestro y hay muchos procesos inquisitoriales en diferentes islas, pero especialmente en la Isla Baja, en Tenerife, la zona de Garachico, Los Silos, Buenavista, con este tipo de personajes. Algunos los llamaban los médicos el médico de los muertos, el médico del purgatorio, si había ya etiquetas, ¿no? Y en Artenara estaba Zaragoza, Ocho Zaragozita, ¿no? Que era una mujer que hacía eso también y que se hizo muy popular en su tiempo porque daba recados de los muertos y ayudaba a desarrimar la sangre. Sí. La Choza Zaragoza creo que era. Ya Zaragoza. Ya Zaragoza, sí. Sí, yo no. Yo si hubiese sido hombre, sí. Ya Zaragoza. Sí, pero sí. Que al final es eso, o sea, no... tenemos también aquí apuntado en Zaragoza las calabazas iluminadas, que al contrario que va todo un poco al ralentí de unas de otras, porque también era una especie de procesión, se ponían las calabazas de camino al cementerio iluminadas, y era una forma de, al contrario que en Halloween, que lo que se pretende es espantar a todo lo malo, ahí lo que se pretendía era enseñarles el camino a seguir. De, oye, tu sitio es el cementerio, ya no estás entre los vivos, pero te mostramos el camino y las familias iban con sus calabazas vacías. Obviamente no era la calabaza de Mercadona, eran las calabazas verdes, las que se recogían de los huertos de aquel entonces, y se vaciaban por completo, se llevaba una vela y se llevaba una vela por difunto. Entonces se consideraba de muy mal augurio no llevarle una vela a un difunto, porque no era la concepción de las almas arrimadas en este pueblo, en Radiquero. Lo consideraban como que el difunto iba a quedar vagando, no se iba a arrimar a nadie, pero sí iba a quedar vagando. Entonces, obviamente iba a ir a por quien lo había agraviado, a por quien lo había insultado de esa forma, porque era casi un insulto. Pues sí, fíjate también qué práctico, ¿no? Somos, somos o éramos muy eficientes en la utilización de los recursos disponibles, ¿no? Es decir, esta es una época de calabazas, ¿no? Entonces se utilizaba precisamente ese elemento y no otro, ¿no? Es decir, si Halloween hubiese sido en marzo, pues probablemente el instrumento para o las herramientas habrían sido otras, ¿no? Esto nos pone, arroja, a ver, hoy dice hay calabazas durante todo el año, pero en el pasado no era así, ¿no? Claro. Y entonces nos habla también de los ciclos agrícolas, de cómo estaba la gente conectada también con la propia naturaleza y sus propios, ¿no? O sea, no es casual que esta fiesta sea en otoño, es decir, hay una serie de razones, ¿no? Las fiestas de flores son en primavera, que celebran la vida, ¿no? Entonces, cuando las cosas brotan, florecen, ¿no? Entonces también estamos ante un tipo de fiesta que como casi todo en la cultura, tiene un componente relacionado con lo astronómico y con lo astrológico, ¿no? Es decir, con la interpretación mágica de los cielos y su relación con nosotros, con los humanos, ¿no? Para muchas culturas también los antepasados iban al cielo, es decir, pero al cielo no un cielo como el cristiano que parece un paraíso, ¿no? Un hotel de superlujo, ¿no? No, el cielo literal, ¿no? O sea, el cielo donde están las estrellas. Y en algunas culturas se convertían en estrellas, ¿no? Sí, cielo literal, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? Lo comento en relación con eso, con la utilización, en este caso, de un elemento tan de estas fechas como la calabaza. Sí, porque... De hecho... Uy, perdón. No, Divero, tranquila. Por ejemplo, en la aldea de San Nicolás, aquí en Gran Canaria, no usaban ni castañas ni nueces, porque en aquella época lo que había era millo, maíz. Entonces, la costumbre no era tostar castañas, era hacer cochafisco. Cochafisco, para el que no sea de aquí o no le haya escuchado nunca,
Para mí, gracias. Por ejemplo, se cogían las piñas de millos, las mazorcas de maíz, se limpiaban, se metían en agua con sal, se dejaban allí varias horas para que chuparan el agua con sal y luego se desgranaban. Normalmente lo solían hacer las mujeres, entonces se sentaban en corrillos para hablar, para chismorrear, que suele ser muy de ese tipo de sitios. Y simplemente pues ponían una olla grande al fuego y los tostaban. Entonces era ese millo salado, pues tostado, y se repartía, como las castañas, pero con millo. Con millo. Porque, claro, tengan en cuenta que aquí la castaña está por zonas de Tejeda, claro, Artenara, San Mateo. En aquella época, estamos hablando de eso, de los 50, llegar a la aldea era, vamos, era una excursión a otro planeta, literalmente. Sí, literalmente era una excursión a otro planeta. Entonces, claro, ¿qué hacían con los recursos que tenían? ¿Qué tenían? Millo. Pues, ¿qué le ofrecían qué se ofrecían entre ellos para celebrar los finados y demás? Cochafisco. Cochafisco. Pues mira, he aprendido otra cosa más esta noche con esta conversación. Cochafisco. No lo conocía. ¿Tú lo llegaste a probar? Sí. O sea, se sigue haciendo. En mi casa sí se hace, pero porque, a ver, tengo a alguien de la aldea de San Nicolás. Entonces, vale. Sí, lo he probado varias veces. Tengo buenos amigos también en la aldea, que es otro lugar donde aprovechamos ya y decimos que han hecho un trabajo fabuloso, ejemplar, en la recuperación de todas las tradiciones, es decir, no solo de estas que tienen que ver un poco más con lo que estamos conversando, con lo mágico, las creencias, sino con todo, ¿no? O sea, los ciclos del año, ¿no? Han sido recuperados ahí, los usos y costumbres, y tienen además esa fórmula de museo vivo, ¿no? Museo abierto, en las casas por todo el pueblo, ¿no? Que me parece, bueno, una iniciativa fantástica. Así que un saludo a la gente de la aldea. Y los que no hayan ido nunca, por favor. Vayan. Ahora nunca el camino es más corto. Claro, te iba a decir que nunca ha habido excusa para no ir, ¿vale? Pero es que ahora ni siquiera la carretera te puede impedir no darte un salto por ahí, ¿no? Lo que sí me resultaba curioso era que aquí no encontrábamos nada. O sea, prácticamente en Gran Canaria yo no encontré ni leyendas, ni... Y claro, cuando Ana me empezó a comentar, no, mira que en Tenerife hay tal cosa, en Tenerife hay... Me sorprendió sobre todo leyendas como la de la Casa Lercaro, que dirá Ana ahora, y me quedé totalmente sorprendida de la diferencia que había. Pero, Verónica, parecía pero tú ahí tienes un puñado bueno también en toda Gran Canaria, ¿no? O sea, tienes la casa San Google decía que no. Bueno, mira, tienes la casa del... Ilumínanos. Mira, te hago un repaso muy rapidito. Solo en zona Vegueta tienes el Palacio de Justicia, que se levanta parcialmente sobre un convento agustino donde había enterramientos, y hace como unos 20 años salta incluso a la prensa los informes de empleados que decían que allí había días en los que no se podía estar porque se movían las cosas, las fotocopiadoras funcionaban solas, presencias, bueno, había de todo ahí, ¿no? Cerca de allí tienes la propia Casa Colón, donde también se cuentan historias de estas, el Museo Canario, donde estuvieron las cárceles de la Inquisición, por cierto. También allí, en algunas épocas, se han contado estas cosas. En el Castillo de Mata se decía que estaban, que se manifestaban las almas de aquellos que habían luchado en el barranco cercano, la batalla entre los milicianos gran canarios contra los invasores holandeses. O sea, una de esas contiendas de piratas, ¿no? Bueno, pues, y alguno más en el conservatorio de música, también parcialmente se construye sobre un convento, en este caso franciscano, probablemente el primer convento que se construye en toda Gran Canaria, ¿no? Y bueno, los fenómenos en ese lugar, en los años 70, 80, sobre todo en los 80, fueron muy frecuentes. Y después se reforzó el misterio de ese lugar. Decían que veían una presencia, le habían puesto un nombre, yo no me acuerdo si era Juanito o algo, ¿no? O sea, los alumnos y el profesorado veía por estancias, escalinatas, a lo que parecía un fantasma, ¿no? Que además iba fastidiando un poco con el tema
de la electricidad, apagaba las luces, bajaba los plomos. Bueno, es travesuras de estas, ¿no? Que se le asignan a los fantasmas. Pues en los años 80 se hizo un hallazgo, finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, se hizo un hallazgo inquietante, ¿no? Pero que tiene lógica, de todas formas, ¿no? Ujú. Que fue los restos humanos, bastantes restos humanos, de lo que había sido un antiguo cementerio. Y había al menos 20 niños enterrados ahí, posiblemente víctimas de alguna epidemia, o porque no era habitual, pues, encontrarte de pronto estas grandes fosas comunes, ¿no? Ujú. Y sobre todo con tantos niños. Entonces, claro, este hallazgo reforzó todas esas historias que ya venían de atrás, ¿no? Y eso por dejarlo ahí en Vegueta, pero después en otras partes tanto de Las Palmas como del conjunto de Gran Canaria, también tienes historias de fantasmas, de espectros. Después ya, si quieres, en detalle, tú dices, bueno, esto puede tener una explicación más natural, o la sugestión y tal. Bueno, vale, en el detalle ya podemos ir diseccionando cada testimonio por separado. Pero que están ahí esos relatos. Creo hay otro sitio, el Palacete Kegles, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Kegles, que está ahora la sede de la actividad cultural municipal. Pues también ahí se hablaba de que se veía deambular por algunos pasillos y a veces a través de las ventanas la silueta de una mujer espectral. O sea Este sí lo conocía, el del Palacete Kegles. Sí, había escuchado que sabían, pero como era todo muy efímero, no era... Sí, eso sí, la mayoría de los casos es rumorología pura y dura, ¿vale? Es decir, yo en Gran Canaria he encontrado testimonios, o sea, directamente testigos, en 3 sitios únicamente. Sí. En la Casa del Niño, están las afueras, ¿vale? Esa edificación inquietante, espectacular, ruinosa. En el Palacio de Justicia, al que te hacía alusión antes, allí pues yo hablé con trabajadores que me contaron cosas que habían vivido y otros trabajadores que me dijeron que no les había pasado nada. Y en la Casa Museo Antonio Padrón, en Galda. Ese es otro lugar donde directamente yo he conseguido testimonios de personas que han visto, han sentido, han escuchado, es decir, cosas que no tenían para ellos una explicación y que francamente eran bastante raras, ¿no? O sea que incluso, mira, y un cuarto lugar, ahora estoy recordando, en Santa María de Guía, en la Casa de la Cultura, que fue la casa natal de Catalina de San Mateo, que es una mística, una religiosa nacida en ese pueblo, que protagonizó también en su tiempo muchos fenómenos extraños. Bueno, pues la casa natal de esta mujer se convirtió, pues creo que después, en algo así como una especie de convento, y con el paso de los años en la Casa de la Cultura del municipio. Y ahí también, desde hace mucho tiempo, se cuentan que pasan cosas y conseguí hablar con testigos también. O sea que no está mal. Gran Canaria, digo. Pues tiene... Tenemos muchas apariciones, pero yo creo que está más interesante lo que nos cuentan ahora de Tenerife, porque pone los pelos de punta. Hombre, imagínate, yo es que muchas veces cuando me pongo a leer de este tipo de sucesos o de historias y leyendas, yo me sugestiono toda. Y de repente llega por la noche y yo veo cosas donde no las hay. Entonces, como apunte gracioso, justo el día que lo estaba comentando con Vero, de repente me levanto por la noche y veo una silueta blanca en mi cuarto. Y claro, me asusto, enciendo la luz y nada, era una silla y un póster que tenía, que estaba a lo mejor pasando un coche o lo que sea, se iluminó y estaba completamente blanco. Pero claro, como la historia de Catalina Lercaro habla sobre ese vestido que se aparece, etcétera, y digo yo, esa aparición solamente es en la casa, no se va a aparecer en tu casa, Ana. La sugestión, la maravillosa sugestión. Total. Fantástico, la sugestión es fantástica porque bueno, nos ayuda en muchas cosas, pero nos juega alguna que otra mala pasada también, sobre todo cuando se trata de este tipo de cosas, ¿no? Espectrales. Tú dices que a veces ves cosas que no existen, ¿no? Yo a veces no veo cosas que están ahí y tropiezo con ellas, o sea que no sé qué es peor, ¿no? Ay. Esa es otra forma de tropezarte con cosas, ¿eh?
Siempre se le puede Total. achacar a un fantasma, a un gnomo o lo que sea. Sí. No, por lo general es un mueble, una silla que no ves, Bueno. ¿sabes? Y que te das un viaje, ¿no? Directamente. Pues para los que no lo sepan, la leyenda de la casa Lercaro, bueno, pues cuenta que en la laguna vivía una familia adinerada de colonos genoveses apellidados Lercaro. Y era una familia de comerciantes que llegaron a Tenerife tras ser conquistada la isla. Entonces sus componentes eran Francisco Lercaro de León, su mujer Catalina y su hija también llamada Catalina. Pues bueno, pues como sabemos en esa época se veían mucho los matrimonios de conveniencia. Y la hija de esta familia, Catalina, iba a ser casada con un hombre, bueno, pues que era mayor que ella no tenía ningún tipo de aprecio o apego por esa persona. Y el día del casamiento, Catalina se encierra en su habitación y se queda allí llorando desconsoladamente. Y tras pasar horas y horas, se queda dormida sobre su cama y cuando despierta se da cuenta de que es noche cerrada y por el silencio supuso que todos en la casa estaban durmiendo. Y con una tristeza imposible de describir, se levantó como un alma en pena y corrió descalza por los largos pasillos de madera de su casa intentando huir sin saber concretamente a dónde. Decían que corría como una poseída en la oscuridad de la noche y con la bata blanca de dormir parecía más un fantasma que la preciosa joven que era. Cegada por la impotencia y la pena, bajó las escaleras que conducen desde la cocina hasta uno de los patios, intentando encontrar una salida de la casa. Pero los sirvientes y su padre tenían las llaves de la vieja cerradura muy bien guardadas. Y en un arrebato de desesperación decidió quitarse la vida, arrojándose al viejo pozo que estaba en el patio. Cuentan que hubo un silencio triste, lúgubre y amargo que se apoderó de la vivienda y encuentra una de las sirvientas en el pozo, a Catalina ahogada en el pozo de la casa familiar. Se supone que a las pocas semanas los sirvientes de la casa comenzaron a rumorear por los pasillos que veían sombras, escuchaban pisadas, oían ruidos extraños. Incluso una de las mujeres encargadas de preparar las camas y limpiar los dormitorios dijo haber visto a la difunta Catalina recostada en lo que fue su lecho. Entonces se habla mucho de la aparición de este fantasma en la casa Lercaro. Que al final es un poco como Gran Canaria. Hablamos mucho de apariciones, de gente que no ha terminado de irse, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo tengo la sensación de que pasa con gente que ha tenido sucesos traumáticos. Como que Sí, lo que claro. decías tú, José Gregorio, que no quieren irse. Tienen algo aquí que Sí, los ata. sí, hombre, si hacemos caso a la literatura que existe sobre todo este tipo de fenómenos, lo traumático impregna los lugares, pues ya sea un crimen, un accidente, una muerte, pues que no se ha desarrollado en paz, incluso una muerte injusta, ¿no? Es decir, un ajusticiamiento fuera de lugar, ¿no? Eh, y eso de alguna forma, dentro de esa literatura y de ese tipo de creencias, hace que los lugares se queden impregnados o esos espíritus, esas almas, pues como no ha sido un proceso esperado ni deseado, pues de alguna forma se agarren, se aferren a la vida que llevaban, al cuerpo que llevaban, al mundo en el que vivían, ¿no? Eso es un poco, esas son las lecturas o las explicaciones o los contextos eh, que tradicionalmente se le ha dado a este tipo de cosas. Entonces, claro, la leyenda de Catalina del Caro ahí en el Museo de Historia, pues tiene todo ese tipo de ingredientes, ¿no? Una joven, un matrimonio de conveniencia, no deseado, no se consuma, ella se quita la vida, pues comete el peor de los pecados dentro de la catequesis cristiana o católica, ¿no? Que es el suicidio, y queda penando, queda condenada a estar allí, ¿no? De hecho, incluso la leyenda narra la familia ya no pudo resistir el seguir viviendo en ese lugar Y se muda. y se muda, ¿no? Se van a unas propiedades que tenían en La Orotava, ¿no? Bueno, es un relato muy compacto, bien enhebrado, ¿no?
Obviamente no puede ser literal, pues se ha investigado el linaje, las familias y tal, pero incluso hay algunas, al menos hay una persona, un miembro de la familia del Arcaro que encaja parcialmente con ese perfil, ¿no? No se llamaba Catalina, se llamaba Úrsula, pero encaja más o menos con ese perfil, ¿no? Con lo cual es tal vez la historia trágica de un matrimonio no deseado, de una muerte prematura, tal vez esa historia sea real, haya ocurrido, haya quedado un poco en la memoria de los laguneros y se haya fusionado después, ¿no?, con las historias de fenómenos aparentemente inexplicables que con bastante frecuencia se comunican allí, ¿no?, por parte de, quizás ya no tanto de empleados que se han acostumbrado o ya son más discretos, pero sí de visitantes que acuden al museo, interesados por el museo, y a veces se encuentran con este tipo de fenómenos. Y al final esto nos lleva al último tema que nos gustaría tratar hoy, que es todo el tema de lo que nosotros llamamos protecciones. Y lo hablábamos antes, Ana y yo, justo antes de empezar el directo, justo lo estábamos hablando. Sí. Todo el tema de santería, de brujas, de no, pon ruda, no, palo santo, no, sal, no. Yo creo que todo esto al final no podemos decir que funciona o que no funciona, ya eso va en creencias de cada quien y en vivencias de cada quien. Aquí hemos venido a disfrutar de Halloween, del terror, no vamos a meternos en pasa o no pasa, pero sí da cierta curiosidad y da cierta suspicacia el que parezca que estas épocas del año son las únicas, o esta o San Juan, en que nos sentimos más inclinados a protegernos, a proteger la casa, a pon ruda. A mí me decían que aquí, por lo menos en Gran Canaria, no sé, en otras islas, era muy habitual el pon ruda en la ventana, que te entran los fantasmas. Entonces se engalanaban las ventanas de ruda para que no te entrara lo malo. No sé si sabes algo de todo este tema. Yo lo que creo que has tenido una infancia muy interesante, Verónica. Sí. Se hacían cosas muy chulas ahí donde tú vivías. Bueno, tú sabes, ¿no? Lo de para protegerse de las brujas, un rosario colgando en la cama, Fíjate, esa no colocar unas tijeras detrás de la puerta o debajo de la cama, unas tijeras abiertas, que formasen una cruz también, pues detrás de la puerta o debajo de la cama, o poner una escoba detrás de la puerta, te protegía contra aquellas mujeres brujas, aquellas mujeres malas que podían dejar una influencia, ¿no? En esto se creía, ¿no? Llevar algún amuleto, un escapulario, que te lo podía preparar una hechicera y que después, curiosamente, lo llevabas ahí a la iglesia para intentar remojarlo en agua bendita, ¿no? Sí. Digamos que intentabas multiplicar el efecto, ¿no? Claro, pero tiene lógica además que en determinadas épocas del año estas cosas se amplificasen, ¿no? Porque, claro, estábamos más receptivos, ¿no? O sea, quizás dentro de 2 semanas no vamos a estar hablando de difuntos, ¿no? Entonces, había una mayor sensibilidad, eso por supuesto, es una cuestión social, de familiaridad o sensibilidad hacia ciertos temas en ciertos momentos del año, como hoy pasa, ¿no? Con las redes sociales o con un fenómeno viral, que de pronto todo el mundo habla de eso y después la gente se olvida, ¿no? Pero después había también un componente que no sería despreciable tampoco, que no sé si sería aplicable en concreto a Halloween, a difuntos, pero que es el componente estacional y astronómico, ¿no? Es decir, a los fenómenos astronómicos como los solsticios y los equinoccios, que al final ayudaban a computar el tiempo y te permitían saber cuándo tenías que sembrar o que los animales se apareasen o cosechar, o incluso intentar buscar tú misma quedarte embarazada, ¿no? Pues a estos fenómenos también se les daba una lectura mágica adicional. Por ejemplo, los solsticios, el de invierno y el de verano, se consideraban que eran puertas que comunicaban el mundo de los humanos con el mundo de los dioses, ¿vale? Entonces, en el solsticio de verano, la puerta se abría en dirección a los dioses, de forma que tú les podías pedir cosas, que lo seguimos haciendo en las hogueras. No olvidemos que a la hoguera arrojamos los malos rollos, ¿no? Las cosas viejas, las cosas que no queremos, pero después formulamos deseos, ¿vale? Porque
aunque hayamos perdido la conexión con ese pasado, todavía de alguna forma permanece la memoria de que se le podían pedir cosas a los dioses, porque la puerta en esa dirección estaba abierta, ¿vale? Y en el solsticio de invierno ocurría que la puerta se abría en sentido contrario, es decir, los dioses bajaban a la tierra, ¿vale? De hecho, solsticio significa puerta, ¿no? Entonces, una expresión de cómo los dioses bajan a la tierra es, evidentemente, la Navidad. Es decir, cómo Dios baja a la tierra encarnándose o tomando forma de niño, ¿no? Es decir, y esto pasaba con Apolo, con Mitra, con otras divinidades anteriores y también después posteriores al propio cristianismo, ¿no? Entonces, digamos que eran momentos del año y con los equinoccios pues pasaba también cosas parecidas pues, hacia el 21 de marzo o hacia el 21 de septiembre, ¿vale? Entonces, pues quizás el tema de los difuntos, el pensar mucho en ellos, el que existiese una fiesta especial dedicada a ellos, también generaba la creencia de que iban a estar más presentes, de que se iban a abrir las puertas del otro mundo, ¿no? Hacia el nuestro, y quizás era conveniente protegerse, ¿no? Estoy intentando esbozar un contexto, una explicación, porque no sé si exactamente puede ser esa, pero quizás tenga ese sentido, ¿no? Pues pueda tener que ver con eso, ¿no? Y hablando de Diver. No, no te preocupes. Que hablando un poco bueno, haciendo un compendio de todo lo que ha sido la conversación, hemos hablado de lugares que, aunque dispersos en el mapa, tienen costumbres parecidas. Hablamos también de lo que acabamos de hablar ahora, de esa conexión casi histórica con esa puerta que se abre hacia los dioses o bien hacia el otro lado. Es casi como que toda la costumbre, el folclore, nos va abriendo esta puerta hacia lo que es conocido como... ay, se me fue ahora la palabra. La divulgación del misterio. Entonces, podría decirse que la antropología per se bebe, o sea, la divulgación de misterio bebe mucho de la antropología. Muchísimo, sí, muchísimo. De hecho, una parte de lo que hacemos cuando estamos entrevistando a testigos, sobre todo si se trata de gente mayor, gente que además comparte contigo muchas más cosas que la anécdota o la historia de brujas o de aparecidos, ¿no? Eso en esencia es un trabajo parcialmente de antropología, de folclorismo, ¿no? De conocer este tipo de legado, incluso de historia en algunos casos, ¿no? Bebe mucho de ahí, claro, nos alimentamos y se nutre, ¿no? De hecho, de la misma forma que nosotros echamos mano de las investigaciones de antropólogos, los antropólogos con frecuencia se nutren también de nuestras propias indagaciones periodísticas cuando acudes a esos lugares, porque el método muchas veces es el mismo, ¿no? Después la manera de contarlo, elaborarlo, pues es más académica, lleva un tipo de protocolo y de gestión específico si eres antropólogo, que si lo que quieres es comunicarlo, si eres divulgador o eres periodista, ¿no? Pero ahí sí que hay efectivamente unas confluencias muy, muy interesantes que se van a seguir dando, evidentemente. De hecho, Canarias Mágica y Canarias Misteriosa bebe mucho de eso, que son dos de tus libros. Sí. Todo el tema, por ejemplo, en Canarias Misteriosa fue todo el tema del avistamiento de ovnis. Sí, claro, es lo que te decía, ¿no? Yo cuando he hecho esos libros y otros, evidentemente el sistema ha unido la investigación bibliográfica, ¿no? Es decir, venga, vamos a acudir al mayor número de fuentes disponibles, de recursos, desde libros que cuentan historias de pueblos hasta encuestas específicas sobre pastoreo o lo que sea, ¿no? Vamos a leernos todo lo que hay de historia de esos lugares, desde todos los puntos de vista, y después está el trabajo de campo propio, directo, de encuestar, que a veces es también un poco una lotería, ¿no? Te echas a la calle, pues se va perfeccionando con el paso de los años, sabes más o menos en qué abrevaderos, ¿no? Puedes ir en busca de
de abastecimiento, ¿no? De dónde están los peces, ¿no? Para ir a pescar, pero sí que es cierto que a veces pues tú lanzas la caña y pues no te encuentras historias misteriosas, pero sí te encuentras otras historias de otro tipo, ¿no? Que te hablan pues, de agricultura, de alguna fiesta y tal, ¿no? Entonces, con mis libros ha pasado eso, ¿no? Y me he nutrido, he hecho esa labor de documentación bibliográfica y de investigación de campo para la composición de esos libros, que han servido además después, en algunos casos incluso, para que algunos investigadores, pues con sus trabajos de fin de carrera o en investigaciones que han podido desarrollar para otras cosas, pues cogieran la aportación que nosotros hemos dejado y la desarrollaran o la trasladasen a otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, obviamente, a mí me apasiona y hablando de ovnis, pues también están incluidos ahí en los libros, porque a fin de cuentas, aunque el fenómeno ovni hoy lo veamos como algo tecnológico, como algo muy de nuestro tiempo, Sí. Vinculado con la creencia o la idea de que pueden ser aeronaves, ese mismo tipo de fenómenos ya se viene dando desde hace mucho tiempo, hace siglos incluso, ¿no? Pero con unas interpretaciones por parte de los testigos pues, diferentes, ¿no? En el pasado eran ángeles, por ejemplo, o eran manifestaciones celestiales o incluso demoníacas, y hoy en día los vemos como potenciales manifestaciones de extraterrestres que nos visitan, ¿no? Es decir, bueno, hay un estímulo, eso está claro, ¿no? Hay algo ahí que desencadena, ¿no? Una serie de reacciones en los testigos y de interpretaciones en los testigos y en las sociedades en las que viven. Acabo de escuchar un perrito, se nos acaba de colar un perrito por ahí, ¿no? Un ladrido, o me lo acabo de imaginar. Está el perro del compañero de piso de mi pareja por aquí que... Acabo de escuchar yo ahí, claro. Yo tenía un... Por aquí aparece un gato antes, ¿eh? Sí. Oye, que hablando de perritos, gatitos y animales, hay algo, pues, leyendo tu biografía, que me llamó muchísimo la atención, que es la criptozoología. Yo no sabía lo que era y lo tuve que buscar, lo comento para nuestros oyentes. La criptozoología significa literalmente el estudio de los animales ocultos, que habla sobre la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos, y es otra de las disciplinas que investigas. Y Sí. en referencia a Canarias, ¿qué tipo de criaturas destacarías? Bueno, ese es un tema que a mí me apasiona muchísimo, me llama mucho la atención y de hecho tuve la fortuna de escribir 2 libros. Soy coautor de 2 libros con un par de buenos amigos donde hicimos, bueno, auténticos diccionarios, ¿no? De estos bichos, ¿no? En Canarias tenemos algunas historias, ¿no? Que incluso una de ellas terminó abandonando el terreno de la criptozoología para formar parte de la zoología, ¿no? Que es el de los calamares gigantes. Tenemos el famoso Kraken, ¿no? El mito de una criatura oceánica que era capaz de hundir embarcaciones y, bueno, se las tragaba básicamente, ¿no? Pues ese mito nórdico, principalmente, parece que se nutría de las observaciones y de los encuentros con los Architectus dux, que son los calamares gigantes, que son muy difíciles de ver, especialmente vivos y en superficie, ¿no? Lo más habitual es que los encuentres muertos ya, flotando, ¿no? Son difíciles de ver porque viven a grandes profundidades. Entonces, cuando flotan es porque han muerto o están moribundos o algún depredador como los cachalotes pues, ha atrapado a alguno y lo ha subido, ¿no? Vale. Pues en Canarias recogemos este tipo de cuerpos de vez en cuando, aparecen por ahí flotando en nuestras costas y de hecho hay un episodio, a mí me gusta citarlo mucho, un episodio histórico que es el del Alectón, ocurre en 1876-77, frente a las costas de Tenerife, donde una fragata francesa se topa con un bicho de estos. Y estaba vivo aún. Lo intentan subir, además, venía como 15 o 20 metros, ¿no? Era muy grande, ¿no? Madre mía. Sí. Entonces lo intentan atrapar y obviamente tanto por el peso como por la composición del animal, que es gelatinoso, ¿no? Que pues no lo logran, se quedan con un trozo al final, ¿no? Que lo llevan a Francia de vuelta, hacen las descripciones y este informe se presenta a la Academia Francesa de la Ciencia. Y por ahí andaba Julio Verne. Vale. Y ese informe es el que le vale, el que inspira a Julio Verne para crear el relato de 20.000 leguas submarinas donde el Nautilus lucha o se defiende
de un pulpo gigante. Pues Qué ese guay. caso que inspira a Julio Verne ocurre en Canarias. Y eso poca gente lo sabe. Pues tenemos esas historias. Creo que Ana y yo nos acabamos de enterar también. Sí. Pues mira, hay unas ilustraciones, si pones Alectón en internet, ya es muy fácil dar con varias de las ilustraciones de la época que se hicieron, porque aquello fue noticia. Noticia incluso en la prensa canaria. Si tú buscas periódicos de aquella época, te encuentras la noticia de la fragata que lucha contra, que coge un trozo de la bestia y todo esto, ¿no? Y ves la ilustración de los marineros intentando izar el calamar a bordo, ¿no? Y bueno, es fantástico que estemos en la literatura universal, en un libro de aventuras como ese, que vamos, todos hemos leído, lo hemos visto en el cine, pues con algo que ocurrió en Canarias, ¿no? Que está inspirado en Canarias. Se decía también que la isla misteriosa de Verne estaba basada en San Borondón. Bueno, no me extrañaría que fuese parte de la inspiración en una época en la que todavía se pensaba que existían territorios aún por pocos, pero territorios aún por descubrir, ¿no? Pues en Canarias tenemos también ese privilegio de tener una isla que aparece y desaparece, como la de Perdidos. Es decir, al final yo le estoy haciendo un spoiler a la serie, a toda esa saga de Perdidos de la serie. Al final era una isla móvil, era una isla que se movía, San Borondón, o sea, lo tenemos aquí en Canarias y eso es algo que poca gente pone en valor, ¿no? Nos fijamos mucho en los misterios de fuera sin tomar conciencia de que tenemos aquí pata negra en misterio para dar y para repartir. Somos unos auténticos privilegiados, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos, de cualquier tema de estos misteriosos, pues en Canarias tenemos la versión nuestra. Sí. O sea que fue complicado, ¿no? El tema de salir, cartografiar casi Canarias en el sentido del misterio, ¿no? Bueno, fue para mí, o sea, o fue y es divertido, es decir, entretenido, es una pasión. Yo cuando empiezo en estos temas no lo hago pensando no me pongo el reto de voy a ir a toda Canarias a buscar todas las historias, ¿no? Sino que de una me va llevando a otra y a otra y a otra, y después ya sí vas en busca de fenómenos específicos y los rastreas en todas las islas. Entonces, bueno, te digo que es difícil, pues para mí no ha sido difícil. Quiero decir, lo he vivido tan bien, he disfrutado tanto, me ha apasionado tanto, que lo he visto como algo natural que forma parte de mi vida. Si lo intentamos ver retrospectivamente, sí que has hecho kilómetros, sí que has hablado con gente, y claro, si fuese obligado, pues no. Habría sido algo muy difícil, ¿no? De hacer, ¿no? Pero es verdad que ha sido muchos años y espero que sigan siendo muchos más, porque constantemente descubrimos nuevas historias, ¿no? Y ahora con la visibilidad adicional que nos está dando la televisión, con la serie de La Isla Misteriosa, pues también se están abriendo nuevas puertas, se están abriendo, estamos recogiendo nuevos testimonios de gente que nunca había tenido la oportunidad o había sentido la necesidad de contar ciertas cosas, y ahora están llegando a nosotros, ¿no? Con lo cual, bueno, para mí, que me apasiona, pues yo estoy encantadísimo. Y no ha sido, sí, he pasado sueño, claro, he tenido jornadas muchas muy agotadoras, pero es como cuando te gusta algo, ¿no? Y lo haces, pues bueno, pues sarna con gusto no pica, ¿no? No pica. No. Sí, yo sobre todo lo llevaba por el sentido de a nosotras nos costó, y mira que ambas nos da mucho miedo, porque en eso somos las dos iguales, pero sí nos costó muchísimo y fue sorprendente el poco material que encontrábamos pues, de Canarias, sobre todo de Canarias, de todo este tema de misterio. Lo que encontrábamos a lo mejor no servía porque era algo en un foro de alguien que te ponía y tú decías, vale, pero ¿qué credibilidad tiene esto? Exacto, o sea, sí, de manera libre fue complicado encontrar ese material. Hombre, yo parto mi trayectoria parte de la época analógica, ¿no? Donde lo digital pues no existía o estaba en pañales, ¿no? Y he vivido la transición y obviamente el reinado actual de todo lo digital. Entonces,
yo me he cultivado, me he movido mucho en el ámbito de estar en los lugares, o sea, ir directamente a los sitios o consultar las fuentes bibliográficas, ¿no? Que esto hoy en día, lo de los libros, pues parece que a mucha gente le da alergia, ¿no? Porque la tendencia, vamos a la inmediatez, a lo rápido, y obviamente Internet es una biblioteca fascinante, una ventana al mundo como la que nunca hemos tenido, ¿verdad? Pero también es una fuente de información, de desintoxicación, de fake news, de cosas parciales, de rumores, que yo creo que siempre hay que contrastar y hay que intentar verificar, ¿no? Entonces, a mí me cuesta fiarme de las cosas que están en Internet y que o no me fío directamente, que están en foros o que aparecen en perfiles en redes sociales o que van asociadas al culto al ego de alguna persona, ¿no? De algún aparente escritor, divulgador o testigo, ¿no? Entonces yo no me fío, ¿no? Demasiado de esto, pero Internet al mismo tiempo, simultáneamente, es una herramienta fantástica para hablar con testigos, ¿no? Para localizar investigadores, para conseguir bibliografía que antes se quedaba en un ámbito muy reducido, a lo mejor era un anuario de estudios que se editaban 100 ejemplares y iban a 4 bibliotecas, y hoy en día ese material está volcado en la red, está digitalizado. Entonces de pronto o acude o algo valiosísimo, ¿no? Una fuente para mí fantástica y que quema mucho, que son los manuscritos. O sea, antes de acceder a un manuscrito, madre mía, o sea, eso era peor que acceder a un búnker de la CIA, ¿no? Era muy difícil. Primero porque estaban mal conservados, no estaban catalogados, porque se estropeaban con facilidad, porque quien los tenía, la biblioteca o entidad que los tenía, desconfiaba de sacarlos, de que tú los pudieses consultar, ¿no? Pero hoy en día muchos manuscritos, gracias a las tecnologías, están digitalizados, ¿vale? Y eso significa que puedes acceder por ejemplo, a los archivos de la Inquisición desde casa, ¿vale? Esto antes había que ir al Museo Canario o los archivos nacionales, llenar tu solicitud, pedir la fecha, que te sacasen una caja, ponerte unos guantes, luces, en fin, todo este tipo de rollo, y echar ahí días, por lo difícil que es leer un manuscrito, ¿no? Hoy no, hoy haces la gestión, lo tienes, te lo descargas, lo tienes online, lo tienes en la pantalla o lo imprimes, y la tarea de transcribirlo, pues, hombre, es algo más cómoda. Es muy difícil, ¿vale? Es muy tediosa, pero no es lo mismo en una biblioteca oscura 3 horas que tenerlo en casa, en la pantalla, y poco a poco, oye. Entonces, eso es una gran ventaja asociado a Internet y a las nuevas tecnologías, ¿no? Que te permite contrastar, acceder a cosas nuevas. Entonces, bueno, no me extraño. Lo que le recomendarías a cualquiera que le guste el misterio, ya sea para ser escritor o simplemente por hobby, es precaución, ¿no? Precaución de todo lo que nos llega, la intoxicación, como tú dices, de información que hay en todos sitios. Efectivamente. Mira, Verónica, es como, tú imagínate que te quieres comprar en una de esas webs de productos de segunda mano, ¿no? Ahora, no sé, hay muchas y muy populares, ¿no? Te quieres comprar una prenda que no conseguiste en su momento, porque era muy caro o lo que fuese, ¿no? Y la vez que la ponen a la venta de segunda mano, ¿no? La ponen con fotos y tal, y la ponen a buen precio, ¿vale? A pesar de que la pongan a buen precio, tú haces tu investigación. O sea, tú empiezas a mirar las fotos, empiezas a comparar los precios con otros productos similares, incluso investigas al propio vendedor, las estrellitas que tiene, los comentarios que tiene. Si tú realizas, tú no te fías, ¿vale? A la primera de lo que está diciendo. Tú tienes tu criterio y con tus herramientas, incluso puede que le preguntes a Ana qué le parece la prenda, y ¿vale? O sea, haces tu propia investigación doméstica, usas el sentido común, te muestras escéptica. Eso en la vida cotidiana, con eso. O cuando vas al súper y tienes que elegir entre 3 productos y ves una oferta y desconfías o sea, de momento la oferta tiene el efecto de llamar la atención, ¿vale? De que te fijes en el producto. Pero después empiezas a ver si el precio y el peso son compatibles, si la caducidad está próxima, si los ingredientes. Es decir, tú haces tus propias, en el día a día, hacemos nuestras propias investigaciones. Entonces, si lo hacemos con eso, con lo cotidiano,
y lo tenemos todo ahí, ¿cómo no lo vamos a hacer con lo misterioso? O sea, con muchísima más razón, tenemos que ser especialmente pulcros y exigentes con aquellas cosas que además pues son tan efímeras, son tan sutiles y se sustentan tanto en el testimonio, ¿no? No tanto en pruebas físicas como fotografías o Sí. filmaciones, sino en lo que te está contando David. Entonces, bueno, sentido común, respeto hacia los informantes y bueno, básicamente eso, como lo harías en la vida cotidiana, ¿no? Internet, bueno, puede ser un buen comienzo, pero no nos quedemos solo En la en lo que superficie, claro. encontremos, exacto, en lo que encontremos en Internet, efectivamente. Pues no sé si Ana tiene alguna preguntilla más por allí perdida. Pues la verdad que de todo lo que hemos hablado, las preguntas que teníamos así, bueno, una pregunta de las que habíamos pensado que estaría bien así para comentar es, de entre tus investigaciones, ¿cuál es la que ha sido más llamativa para ti en cuestión de experiencia? Es decir, una experiencia de tu trabajo que haya sido para ti, wow, increíble. Pues no sabría, la verdad, no sabría qué decirte, porque para mí todas tienen, o muchas de ellas, ¿no? Todas no, algunas son pues bastante triviales, ¿no? Sí. O insustanciales, o no te conducen a nada, y ya está, ¿no? Pero aquellas que fructifican, pues todas tienen su punto, su interés, todas han marcado de alguna forma mi manera de ser y de continuar después abordando estas cuestiones. Así que bueno, siendo justos, preferiría no seleccionar ninguna, ¿no? Pues sí, porque todas son especiales, ¿no? De hecho, las que han pasado la criba están recogidas precisamente en libros. He decidido que eran buenas para compartir, ¿sabes? Y están por ahí, ¿no? O sea, pero los libros tienen muchísimos temas. Entonces, claro, ¿cuál selección? Es muy complicado. Todas me encantan y como digo, que es un poco conectando con lo que decíamos al principio, ¿no? Que estoy enfermo de curiosidad, pues bueno, todas me parecen apasionantes. Pues yo creo que si quieren podemos dejar por aquí la entrevista. Me ha encantado, he aprendido un montón. Ha sido un auténtico regalo. Bueno, para mí también ha sido una bonita experiencia, un reto, el ser el punto de arranque de esta comunidad de contenidos, ¿verdad? A la que le deseo muchísima suerte y bueno, espero que afortunadamente, como hoy tenemos la democracia, ¿no? De elegir o no elegir, de darle hacia adelante o hacia detrás, de me lo descargo, lo escucho luego, pues espero que lo aburrido que haya podido resultar, especialmente yo, pues se solucione con la tecnología, ¿vale? O sea que afortunadamente hay mucha democracia, o sea que si no en un momento determinado nos hacemos muy densos, pues que lo dejen para otro momento o que le den hacia adelante. Así que Básicamente. bueno, ha sido un placer, ha sido un placer. El placer todo nuestro, de verdad, también. Bueno, pues mucha suerte, feliz Halloween, ¿vale? Y ya de paso, bueno, pues feliz resto de año de lo que queda. Mucha suerte, de verdad, con el podcast, con todos los contenidos que van a generar y bueno, no pierdan nunca el entusiasmo. Un abrazo. Un abrazo. A todos los que nos están viendo, gracias infinitas por estar ahí. Sé que hay mucha gente que ha estado desde el principio. Muchísimas gracias. Nos veremos dentro de 15 días con el siguiente tema. No se pierdan nuestras redes sociales, que lo iremos anunciando por allí. Y tu turno de despedirte, Anita. Nada, parafraseando a Vero, muchísimas gracias a los que han estado hoy, muchísimas gracias a ti si nos estás escuchando por podcast, por dedicarnos un ratito de tu tiempo y descubrir todas estas maravillosas curiosidades e historias que hemos compartido hoy con José Gregorio y nada, más que agradecida a la vida, a todo por darnos este pequeño pedacito de vivencia con un gran escritor de Canarias y de compartirlo, poderlo compartir
con todos ustedes. Esperamos de todo corazón que hayan disfrutado de esto, igual que nosotras lo hemos hecho hoy. Y como decía José Gregorio, feliz Halloween, feliz día finao, feliz día de muertos, lo que sea que celebren, pero celébrenlo familia y todos juntos. Un beso y hasta la próxima. Nos vemos.